micrófonos de Buelna FM, es el hecho que todavía no conocemos muy bien acerca, poco más de su historia. Podemos datarlas aproximadamente de cuándo fueron construidas a través de los diferentes estudios que se han hecho de las pátinas que tiene esa piedra, pero poco más. No sabemos mucho más acerca de estas estelas. Y ojo, estamos hablando de una representación en piedra que ahora mismo se ha convertido ya no solo en algo muy representativo de Cantabria, sino que absolutamente lo podemos reconocer hasta en nuestra propia bandera, ¿no? Todos conocemos la bandera oficial, la bandera que todos conocemos, la que llaman la polaca, la roja y blanca, pues todos sabemos que en su escudo está representada la estela de Barros, ¿no? Y también en la recién bandera también constituida como oficial, como el lábaro, también está representada de manera mucho más esquemática, pues también esa estela, ¿no? Estela que nos encontramos la estela de Zurita, evidentemente en Zurita, la estela de Luriezo, evidentemente en Luriezo, y la estela de Toranzo, que fue descubierta en un lugar casi mágico, seguramente que para los ancestros, para todos aquellos que crearon esa gran losa de piedra de origen, o por lo menos de uso desconocido, que fue en un lugar que mucha gente conoce como es la Espina del Gallego, ¿no? En un lugar que está a bastante altura, un lugar donde colocar algo así, con un peso prácticamente de cientos de kilos, es realmente difícil. Arrastrarlo hasta allí, ¿para qué? ¿Qué uso tenía aquello? ¿Qué querían significar? ¿O qué querían llamar, si es que querían llamar algo, ¿no? Ese es un gran misterio. También el misterio está en cómo Cantabria, eso es algo que lo hemos estado hablando antes, cómo Cantabria ha descubierto estas estelas, porque es cierto que quizá aquí pecamos, y lo tengo que decir así, por falta de compromiso con este tipo de cuestiones a nivel cultural. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues simplemente que varias de esas estelas descubiertas se habían utilizado previamente, fíjate tú, pues para construir el muro de una iglesia o para construir el muro de una casa. Virgen de la Rueda. Bien, pues en esa iglesia donde está ubicada, fue donde se encontró la estela de Barros, justo en ese lugar. ¿Y qué se encontró? Pues se encontró la iglesia, claro. Pero la iglesia, ¿qué es lo que tenía? Tenía en una de sus bases, en la parte exterior, una piedra realmente particular. Era un trozo de una de las estelas. Bueno, alguien en su momento decidió o creyó ver en esta estela que le servía más bien para construir la iglesia que para otro tipo de fin, seguramente que cultural. Así que lo que hizo fue partir la piedra y utilizarla para los muros de la iglesia. Posteriormente se descubre este trozo en la base de la iglesia y lo que se hace es se rescata y se sustituye. Entonces, ahora mismo, cualquiera que se acerque, por ejemplo, a la iglesia de la Virgen de la Rueda, por la Rueda de Barros, evidentemente, va a encontrar en la base, justo en el exterior, al lado de la carretera, una piedra que nada tiene que ver con el resto de la construcción. Y es una piedra moderna, una piedra actual, que sustituye a la que en su momento fue una de las partes de la estela de Barros. Investigaciones, ¿no? Y hay diferentes circunstancias, efectivamente, como dices, en donde se ha encontrado. Quizá la más peculiar es una de las estelas, la estela de Barros, la número 2. Es una estela que se descubre que había sido destruida en 7 trozos. 7 trozos que fueron reconstruidos y que fueron, evidentemente, así es, eso es lo que en principio enmarcaban, ¿no? Es uno de esos misterios. Pero también el misterio, por supuesto, está en su origen, ¿no? Yo diría más bien en el significado. En su origen ya lo sabemos, conocemos dónde se cae la historia, se cae la arqueología y se cae cualquier tipo de documentación, no de documentación, sino de investigación. Porque evidentemente nadie de la época actual estuvo allí para ver cómo se construían las estelas y evidentemente nadie de la época actual estuvo allí para descubrir qué uso le daban a esas estelas. Lo que sí podemos hacer es aventurar. Lo que nos dicen los expertos es que la estela, que son diferentes tipos de grabados, unos son trísqueles, otros parecen representar las fases de la luna, otros incluso tienen como una especie de, vamos a decir que escenas, algunos dicen que de la época romana. Bueno, en fin, cada uno busca su explicación. Hay una explicación general, ¿no? Esta es la explicación a nivel general, y es el hecho de que estas estelas quizá fueran, unos dicen que aras funerarias, otros dicen que aras en favor del sol, de ese dios que parece que es común, ¿no?, en muchísimas culturas, en la egipcia, en los mayas, en los aztecas. Bueno, pues también las tenemos aquí.
aparentemente, según los expertos, algunos expertos. Pero, desde luego, hay muchas teorías al respecto. Unos dicen que, por ejemplo, en la entrada, justamente, no en la entrada, en el centro de la estela de Barros, por ejemplo, uno puede llegar a ver las diferentes fases de la luna. El centro, ese círculo que está en el centro, representaría, pues, quizá la luna llena, y los diferentes, vamos a llamarles arcos, que enmarcan ese círculo, podrían representar las diferentes fases también de la luna. Y esa especie de forma dentada que enmarca toda la rueda en su perímetro, en la parte más externa de la rueda, pues algunos quieren representar, o dicen, aseguran que representan dientes de lobo, más absoluto. Porque en la palabra estela, seguramente que haya muchos de nuestros amigos que nos están escuchando que sepan el verdadero significado real y en latín de la palabra estela, que significa estrella. Bueno, pues aquí puede que encontremos otra pista más de su verdadero origen. ¿Se trata? Pues, ojo, hablo de historiadores de talla, reconocibles y reconocidos. Gente como González Echegaray, gente como el señor Peralta, que han escrito mucho acerca de la historia de Cantabria. Gente que incluso el señor González Echegaray a día de hoy está, por ejemplo, todavía excavando en diferentes castros. Es decir, es una persona que conoce muy bien toda la historia de Cantabria y evidentemente también se ha empapado de lo que es el origen, o el intento de descubrir el origen de estas curiosas formaciones pétreas, ¿no? Bueno, y lo que nos descubre González Echegaray después de todas sus investigaciones es que quizá el origen de estas estelas tenga más que ver con un pensamiento místico, con algo que va mucho más allá del simple hecho de una creencia por un funeral o por una creencia a un dios que pudiera ser el sol. Es más, aseguran que quizá eso era una representación de algo que pudieran ver en el cielo. Una estela, una estrella. Quizá algo, cuando miraban al cielo, pues vieron algo extraño, ¿no? Nunca lo sabremos, evidentemente, pero sí hay personas como González Echegaray que no es que apunten directamente justo en esa dirección. Yo no voy a ser aquel que diga que los antiguos cántabros veían ovnis y que los ovnis que veían los representaban en piedras. No, yo no voy a decir eso. Pero sí hay historiadores que apuntan a cierto significado astral de este tipo de estelas que nada tienen que ver con las especificaciones que se han hecho o las explicaciones que se han hecho hasta ahora. Centímetros, es decir, de 2 metros de diámetro de piedra, ¿no? Estamos hablando de un peso realmente importante. La estela de Barros, la conocida, tiene un diámetro de 166. La estela de Lombera tiene un diámetro de 1,70 m. La de Lombera 2, 1,70 m. La de estela de Zorita tiene 2 metros de diámetro. La estela de Lombera, la tercera, es un poco más pequeña. Tiene 1,30 m aproximadamente. Y la estela del Uriezo también aproximadamente 1,30 m. Ahí hay kilos de piedra que tener que subir hasta la cima de un lugar para adorar o para dar culto a qué. Eso es algo que no sabemos y probablemente no sepamos nunca. Dime, Juan, ¿alguna cosita más sobre las estelas?